Bien, y acá tenemos nuestra unidad. Bien, como siempre saben que si hay alguna pregunta, ¿no? Pueden interrumpirme con confianza. Entonces, lo que habíamos terminado de ver ayer era este tema de la fecundación interna, ¿no? De los organismos que tenían fecundación interna, habíamos dicho que en este caso, la fecundación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, se produce internamente, es decir, dentro del cuerpo de la hembra, y era una estrategia que tienen ciertos animales en la cual les permitió evolutivamente independizarse del medio acuático. No al 100% obviamente, porque todos necesitamos del agua para vivir, pero sí por lo menos en cuanto a la reproducción. Y esto permitió, evolutivamente, otra vez, colonizar otras regiones de la Tierra que no eran exclusivamente los medios acuáticos, es decir, los marinos y los de agua dulce, ¿no? O sea, desde ríos, lagos y lagunas como mares u océanos. Entonces permitió un avance en cuanto a la historia de la evolución muy importante. Parte de esta fecundación interna ocurre cuando se da la cópula, que es cuando el macho introduce dentro del cuerpo de la hembra el órgano sexual copulador, o sea, el pene, ¿no? Que dijimos que no era lo mismo que el amplexo que sucedía en los anfibios, que simplemente es una señal física en ese caso, que se da entre el macho y la hembra de una misma especie para avisarse que es el momento en el cual hay que liberar las gametas, porque recordemos que los anfibios y los peces dependen del agua para su reproducción y tienen fecundación externa, liberan las gametas al exterior y esas gametas se unen en el agua. En este caso esto no ocurre, así que la cópula es 100% necesaria, justamente porque le permite al macho introducir los espermatozoides en el cuerpo de la hembra para que la fecundación se dé dentro de su cuerpo. Y a su vez, la hembra tiene que liberar sus óvulos, ¿no? Que se producen en los ovarios, para que se encuentre el óvulo y el espermatozoide. O sea, lo mismo que pasaba por fuera del agua, pero tiene que ocurrir dentro del cuerpo de la hembra. O sea que también es un proceso que tiene que estar coordinado. Y en esto entra, en esta parte, entra lo que nosotros conocemos como celo, o también llamado estro. Se conoce más comúnmente como celo, ¿no? Que es justamente un periodo en el cual la hembra le avisa mediante feromonas químicas o mediante señales químicas específicas, o no necesariamente a veces son químicas, a veces son más bien físicas, o de conducta, pero le avisa al macho que ella está ovulando, por ende ese óvulo está saliendo de ese ovario, por ende el macho reconoce que es el momento de realizar la cópula, porque vamos a tener un porcentaje muy alto de que ese espermatozoide se una con ese óvulo en el cuerpo de la hembra, ¿sí? Y esto pasa muy, muy seguido y más que nada, no tanto quizás en el ser humano, aunque sí sucede, obviamente, pero en el resto de los animales es hiper, hiper común, ¿no? Creo que quizás todos los que tuvimos en algún momento una perra hembra, y nos damos cuenta que justamente está en celo porque, por ejemplo, en la casa de mi abuela, que tiene dos perritas, cuando están en celo, todos los perros que están como del portón hacia la calle, todos están ahí esperando que mi abuela abra la puerta para, no sé, sacar la basura y las perritas salgan y las quieren copular. O sea, es terrible. O sea, todos los que tuvimos perros o gatos o lo que sean, por lo menos nos damos cuenta de que hay algún momento en el cual, ¿no? Hay esa tensión entre los machos y la hembra de esa especie justamente para producir la cópula. Es una cuestión de instinto que ya los animales están receptivos a esas situaciones, ¿no? Pero bueno, son esos periodos particulares en donde se avisan mutuamente que es el momento de copular si es que se quiere tener crías. Los animales no es que quieren tener crías, lo suceden y copulan y listo, ¿no? Pero bueno, este celo se puede dar en una determinada época del año, una vez al año,
o puede ser más de una vez al año, ¿sí? En el caso del ser humano ocurre una vez al mes, ¿no? Que las mujeres ovulan una vez al mes. Bien, por ejemplo, acá pone el ejemplo del conejo europeo. Dice, en algunas especies, como los conejos europeos, la cópula desencadena la ovulación, ¿no? O sea, en este caso particular, y en algunos casos en particular, no es que primero sucede la ovulación y por eso se da la cópula, sino que es al revés, porque los animales están copulando, eso desencadena que el óvulo salga del ovario en la hembra, ¿no? O sea, son diferentes mecanismos, pero siempre todo apunta a lo mismo, a tratar de que se liberen las gametas dentro del cuerpo de la hembra en el mismo momento, ¿no? Para que justamente se dé esa fecundación. Acá pone otro ejemplo. En otras especies, como sucede en muchas serpientes, los espermatozoides se almacenan durante semanas o meses hasta el momento de la ovulación. Lo mismo sucede con las arañas, por ejemplo. La gran mayoría de las arañas copula una sola vez en su vida y se le forma como un tapón en el órgano copulador femenino, entonces ningún otro macho puede ir a copularla, y ahí es donde se almacenan los espermatozoides hasta que la hembra decida liberar sus óvulos, ¿no? Son diferentes estrategias, pero como decíamos recién, todo apunta a lo mismo. Entonces, dice el texto, de este modo, distintos mecanismos colaboran para garantizar el encuentro de las gametas, es decir, para que la fecundación ocurra. Los animales de fecundación interna producen menos descendientes que los de fecundación interna, eso lo charlamos en la clase pasada, pero aquellos tienen mayor probabilidad de que la reproducción sea exitosa. En los casos de fecundación externa, los animales del medio acuático liberan millones de gametas, con lo cual compensan las pérdidas. Lo mencionamos un poco en la clase pasada, ¿no? Diferentes tipos de estrategias reproductivas. En un primer caso, los que tienen fecundación externa liberan una gran cantidad de gametas porque la probabilidad de que todos esos huevos lleguen a ser animales adultos es muy baja, ¿no? Lamentablemente, me tocó ver hace unos años un documental que es horrible, pero los que pasan en Discovery, en History, todos esos, que era sobre las tortugas, ¿no? Las tortugas marinas liberaban las gametas, en realidad es medio extraño, pero bueno, no liberaban exclusivamente las gametas al medio exterior, pero sí dependían del agua para la reproducción, ponían sus huevos en la tierra, y luego de esos huevos el 10% llegaba al agua, ¿no? Porque muchos no eclosionaban, porque muchos no lograban llegar, cruzar la playa, y etcétera, ¿no? Y eso es lo que pasa con los animales que ponen mucha cantidad de huevos. O liberan sus gametas al agua, ¿no? Primero es difícil que todas las gametas se unan, se encuentren. Es probable que esas gametas se terminen destruyendo un porcentaje, ¿no? Después, cuando se encuentran, se tiene que producir la fecundación exitosamente, o sea, ahí ya tenemos otra barrera más. Y después de todos esos huevos que fueron fertilizados, todos tienen que llegar a que nazcan las crías, o sea, ahí tenemos otra barrera más, y no es probable que todos nazcan. Y después de que esas crías nacieron, tienen que llegar a ser adultas para seguir reproduciéndose. O sea, otra barrera más. Son diferentes momentos en los cuales, por el tipo de vida que tienen estos animales, que es acuática, es poco probable que todos los huevos se fertilicen o lleguen a ser adultos. Entonces, lo que la naturaleza consideró más adaptativo es que pongan una mayor cantidad, ¿no? Y que el cuidado parental que reciben esos animales sea bastante poco. Por lo general son animales que los padres no cuidan a las crías, ¿no? Por lo general, no estamos hablando de todos los casos. En contraposición, los de fecundación interna, que no dependen del agua, es al revés. Son pocas cantidades de gametas, quizás muchos espermatozoides, pero muy poquitos óvulos, o un solo óvulo, pero en un medio más adecuado, que es el interior del cuerpo de la hembra. Ahí ya no tenemos el tema de, por ejemplo, que cambie la temperatura, o el pH, o la presión, ¿no? Ya es un medio un poco más propicio, pero tenemos menos cantidad. Entonces, bueno, como decíamos en la clase pasada, no es que uno sea mejor que otro,
un mecanismo mejor que otro, sino que son dos distintos, la naturaleza lo pensó para dos tipos de ambientes diferentes. Y en el caso de los cuidados parentales, tienen pocas crías, perdón, en el caso de la fecundación interna, tienen pocas crías, y esas crías son mayormente bastante cuidadas por los padres, ¿no? Porque obviamente tienen que llegar a la vida adulta, esa es la idea de todo esto. Bueno, más o menos se entendió. ¿Alguna pregunta? ¿Cham? No, por ahora ¿No? no. Estamos bien. Bueno, acá yo escribí 3 preguntitas. Nada, les doy la opción de que las hagan si quieren. Era más o menos sobre lo que estuvimos charlando, así que lo dejo a decisión de ustedes. Si ustedes la quieren hacer y enviármelas, suma un puntito más para las valoraciones. Si no lo quieren hacer, no lo hacen. ¿Ok? Como ustedes quieran, eso queda a su consideración. Bien, pero bueno, son preguntas relacionadas con lo que vimos antes de fecundación, lo que vimos en esta unidad. Bien, y empezamos con este tema, el tema del dimorfismo sexual. La palabra un poco nos lleva a pensar o imaginarnos qué puede significar, ¿no? Dimorfismo. Dimorfismo me suena a forma, no sé, ¿no? Esto de morfismo hace referencia como algo morfológico, y lo morfológico es lo físico, ¿no? Entonces, dimorfismo hace referencia como algo que tiene dos formas, y si le agrego la palabra sexual atrás, sexual me hace referencia a reproducción, reproducción sexual, bueno, más o menos las palabras nos van indicando que tiene que ver con algo que tiene que ver con la reproducción, ¿no? Y dos formas distintas. Bueno, algo me imagino. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? En la gran mayoría de los animales, no en el 100%, pero en la gran mayoría, encontramos por cada especie dos individuos, el macho y la hembra, ¿no? No, nuevamente, no sucede en todos, ¿eh? Los animales más primitivos, como por ejemplo, nosotros lo vimos el año pasado, las esponjas, las medusas, bastantes cantidad de parásitos, por ejemplo, no tienen dos sexos, o sea, es un solo individuo que posee los dos sexos, el femenino y el masculino, ¿no? Pero en el resto de los animales, ya a partir de los insectos o los moluscos en adelante, sí encontramos dos sexos distintos, el macho y la hembra. A veces ese macho y esa hembra son iguales en aspecto y en tamaño, pero la gran mayoría de las veces presentan diferencias morfológicas, es decir, diferencias físicas, diferencias en sus cuerpos. Acá el texto pone un ejemplo, ¿no? Es, en el caso, por ejemplo, de las tortugas, nos dice, es difícil distinguir entre una tortuga macho y una tortuga hembra. ¿Es imposible? No, bueno, tiene sus truquitos, ¿no? Las personas que estudian las tortugas deben de tener su truquito para darse cuenta si es macho, si es hembra, pero para nosotros que por ahí no lo estudiamos en profundidad, nos cuesta a veces ver, ¿no? Darnos cuenta. Quizás a veces está en que las uñas son un poco más largas o que tiene un pelaje, un tono más claro o más oscuro. Es complicado. Pero, en el resto de los animales sí es fácil darnos cuenta por ahí, ¿no? Uno pensaría que es más fácil en algunos animales. Porque, por ejemplo, o la hembra o el macho es más grande, o tiene una forma un poco diferente, o tiene colores distintos, o tiene un comportamiento distinto. Entonces uno por ahí lo ve y nota, no sé si alguna vez lo escucharon esto de que siempre dicen que los gatos que tienen 3 colores son hembras. No sé si lo escucharon alguna vez, pero tipo mi abuela me lo decía todo el tiempo. Porque si vos ves un gato y tiene 3 colores, es hembra. Si tiene 2 colores, es macho. Y yo, bueno, eso no sé si se aplica muy bien, porque ¿qué tiene que ver? O sea, no me dio mucho fundamento científico, pero sí es cierto que por la coloración a veces es sencillo darnos cuenta. Hay animales que porque tienen un mechón de color
diferente, ¿no? O más pronunciado, o lo que sea, uno ya automáticamente dice, este es macho, o este es hembra, ¿no? Y a veces es muy fácil darse cuenta por el tamaño. Por lo general, en todos los que son los insectos, las hembras son mucho más grandes que los machos, mucho más grandes que los machos, ¿eh? Así que en ese sentido es como re fácil darnos cuenta, si tenemos dos mantis religiosas, la que es más grande va a ser hembra, siempre, ¿no? Entonces, a veces es sencillo darse cuenta y a veces no, depende de lo que uno esté estudiando también. Pero bueno, esto de las diferencias en los tamaños, en la coloración, en el comportamiento, etcétera, se conoce como dimorfismo sexual. Sexual porque está relacionado con el sexo del animal, si es macho o hembra. Y dice el texto, a veces las diferencias entre los sexos son tan grandes que machos y hembras parecerían pertenecer a especies distintas. O sea, a veces literal parecen dos animales 100% distintos. Pasa mucho entre las arañas. Las arañas, las hembras son muchísimo, muchísimo más grandes que los machos en algunas especies particulares. Son tan grandes, hay tanta diferencia en el tamaño que hasta parece que son dos especies distintas. Y no. O sea, es la misma especie, pero uno es macho y otro es hembra. Entonces, acá nos dicen algunos ejemplos, por ejemplo, artrópodos, anfibios y reptiles, las hembras tienen mayor tamaño. Artrópodos, lo que decíamos recién de la mantis o las arañas, ¿no? ¿Qué pasa en los mamíferos? En los mamíferos pasa lo opuesto. Por lo general, los machos son más grandes que las hembras, ¿no? Por lo general. Obviamente siempre hay excepciones porque la biología son excepciones. O por ejemplo, en algunos casos, algunos machos tienen algunos atributos físicos diferentes a la hembra. Por ejemplo, los elefantes marinos presentan esa trompa, entre comillas, que nos hace decir, ese es un elefante marino, ¿no? Las hembras no lo tienen, pero los machos sí. Entonces, en ese caso es súper fácil reconocer quién es macho y quién es hembra. Cuando vamos a Mar del Plata y vemos, ¿no?, esos lugares en donde está lleno de focas y de lobos marinos y elefantes marinos, nos damos cuenta súper fácil quién es macho y quién es hembra. Y en los ciervos sucede lo mismo. Aquellos ciervos que tienen los cuernos muy grandes y prominentes van a ser machos en contraposición a las hembras que son hiper chiquititos. Entonces, en ese sentido, fácil darnos cuenta. En el caso de las aves, ¿no?, dice acá el texto, ese dimorfismo sexual se va a vincular con el color del plumaje, ¿no?, que es mucho más llamativo en los machos que en las hembras. Por ejemplo, los pavos reales. O sea, una vez vieron cuando el pavo real está haciendo el cortejo para producir la cópula, abre todo su plumaje y tiene unas plumas espectaculares, súper hermoso. Bueno, eso es la naturaleza propia que le brindó evolutivamente al pavo real macho unas plumas muy prominentes y llenas de colores para atraer a la hembra. Pero como es el macho el que atrae a la hembra no necesita un gran plumaje, ¿no? Lo necesita el macho para atraer a la hembra. Y así sucede con un montón de animales, de aves, ¿sí? Casi todas. Esto también del comportamiento ostentoso, de abrir las plumas en frente de la hembra para poder atraerla con su plumaje hermoso y poder reproducirse. Aquel macho que tenga el plumaje más vistoso, más colorido, más grande, con mejor apertura, va a atraer mejor a la hembra y se va a poder reproducir, en contraposición a aquel que no lo tiene, ¿no? Entonces, esto genera también una competencia entre los animales por ver quién se reproduce con la hembra, ¿no? Pasa en los harenes de los lobos marinos que mencionábamos recién, o los elefantes marinos. Por lo general los machos se suelen pelear a muerte, o casi a muerte, o terminan muy mal, para que el más fuerte, el macho más fuerte que pueda derrotar, entre comillas, a los otros más débiles o más jóvenes, se quede con todo el harén de hembras y sea el único que puede fertilizar a las hembras. Esto es así porque las hembras detectan, entre comillas, que ese macho es más fuerte, por ende su esperma va a tener esas características y por ende van a querer ser fecundadas por ese macho para que sus hijos sean también fuertes, ¿no? O sea, es toda una cuestión de supervivencia que tiene que ver con las características que tienen los machos y las hembras.
ocurre lo mismo si lo pensamos al revés. En el caso de las arañas, que la hembra es más grande, el macho, al fecundarla, trata de buscar siempre a las hembras más prominentes o las que tienen mejor comportamiento para poder depositar su esperma, porque sabe que los genes de esa araña hembra son mejores, ¿no? O sea, es siempre una competencia por la reproducción en donde prevalecen los genes de del mejor color, del mayor tamaño o del mejor comportamiento, ¿sí? Es como todo. Bien. Si tienen dudas o algo, por favor, Profe, me preguntan. Sí, 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 escucho. ¿y a las hienas cómo las diferencias? ¿Y en el cómo? ¿Y a las hienas cómo las diferencias? En las hienas. Ujú. Mira, las hienas me parece que más o menos son del mismo tamaño, pero los machos son un poquito más grandes que las hembras. Es muy probable entre los felinos y los caninos, o sea, todas las familias de lo que tiene que ver con los gatos y los perros, ¿no? O sea, lo que suele suceder es más que nada por el tema del comportamiento, no tanto la coloración o el tamaño, aunque sí se sabe que los machos son un poco más grandes que las hembras, pero sí por el comportamiento. Lo que sucede a veces, muy comúnmente con las hienas y con todos esos animales que son estilo las hienas, es que prevalece el comportamiento, viste que son muy de manada, ¿no? Porque es típico de esos animales, y es el que prevalece mayormente en la manada, es aquel macho que es capaz de cuidar a la manada, ¿no? Que cuando viene, por ejemplo, un león puede defender la manada, o por ejemplo, si tienen que ir a buscar alimento, las hienas no suelen cazar, no suelen, o sea, sí lo hacen si es que tienen hambre, por supuesto, pero por lo general lo que hacen es robar alimento ya cazado. Y si pensamos en las hienas salvajes de África, son las que le chorean a los leones, es eso. Pero por lo general, aquel macho que puede generar una estrategia para robar exitosamente el alimento a los leones va a ser el macho que tenga el mejor comportamiento, porque va a ser una estrategia buena si lo roba con éxito, y las hembras van a querer reproducirse con ese macho. O sea, me parece que por el típico comportamiento de manada hay un macho hiena eh, como que domina por sobre el resto, ¿no? Como pasa también en los leones, pasa en los tigres. En el caso, por ejemplo, estoy pensando en todos los animales de África, pero en el caso, por ejemplo, estoy pensando también en los animales que hacen tipo manada, ¿no? En el caso de los elefantes, la que lleva la manada es una hembra, no es un macho. A pesar de que el macho sí es más grande que la hembra en los elefantes, pero la hembra es la que lleva la manada. Pero sí, por lo general en todos los que son mamíferos predomina el macho en tamaño, pero lo que predomina más es el comportamiento, como para elegirse entre especies, ¿no? Entre macho y hembra, quiero decir. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí. Sí, ok. Bien, buenísimo. Habría que estudiar, ¿no? Cada animal en particular, obvio, cada uno tiene su estrategia y su forma, pero bueno, es como a líneas generales. Obviamente esto que mencionábamos, este dimorfismo sexual facilita el apareamiento entre los individuos de esa población. Dice el texto, el conjunto de comportamientos que realizan los individuos de sexos separados en la búsqueda de parejas y que permite la cópula. O sea, yo tengo un comportamiento particular cuando busco mi pareja, no yo la profe, no, lo digo los animales. Esto de, a ver, nosotros el año pasado cuando vimos los diferentes grupos de animales, vimos una serie de videitos o de partecitas de videos que yo les mencioné. En uno de esos videos, eh, por ejemplo, con unos artrópodos particulares, arácnidos particulares, pero no son arañas, son amblipígidos, que son ¿vieron Harry Potter cuando el profesor Moody le hace la tortura a un animal?
el Conjuro de la Tortura y lo está pobrecito súper torturando, que es como una especie de araña, parecido así. Bueno, eso es un amblipígido. Esos animales tienen un comportamiento a la hora de la cópula muy particular. Los machos arman unos nidos, no sé si lo llegamos a ver, por eso lo relato, el año pasado, pero los machos arman unos nidos, los cuales cuidan y protegen muy bien, ¿no? Y las hembras van visitando esos nidos para seleccionar el que está mejor cuidado y mejor armado. Cuando lo seleccionan, se reproducen con el macho de ese nido, ¿no? Eso es porque detectan, supongo yo, que ese macho va a cuidar muy bien a las crías. En ese caso es la hembra que elige el nido del macho, y el macho se tiene que esforzar por tener el mejor nido para reproducirse con la mayor cantidad de hembras posible y dejar sus genes a la descendencia. Pero esto del dimorfismo sexual, y que tiene que ver en este caso particular con el comportamiento, es lo que permite que las especies se reproduzcan o no. O sea, llega a ser un punto determinante, ¿no? Si vos como macho no tenés un buen nido armado, no te vas a reproducir, corta, y tu progenie, tus genes no se van a transmitir a la descendencia. Entonces, a veces eso... a veces no, la gran mayoría de las veces, en el caso de los animales, eso influye directamente en la búsqueda de parejas y en la cópula, ¿no? Y obviamente en la transmisión de esos genes a la descendencia. Acá dice el texto, muchas veces los machos exhiben comportamientos agresivos ante otros machos de la misma especie que implican la reproducción de señales visuales, sonoras o olfativas acompañadas de demostraciones ofensivas. Este es el ejemplo que decíamos recién del harén en el caso de los elefantes marinos, por ejemplo, ¿no? O sea, mediante señales que pueden ser visuales, como, no sé, que el elefante marino se incorpore, ¿no? Que se pare un poco así, o sonora, que haga algún ruido en particular, o quizás olfativa, no lo vamos a detectar nosotros, pero ellos entre especies sí, o alguna demostración ofensiva, marca su territorio, ¿no? O esto que tienen los leones de que tienen su territorio marcado con su manada en particular y se reproducen con sus hembras. A veces, si un territorio de un león se entra en conflicto con el territorio de otro león, comienzan a pelearse entre ellos, porque obviamente van a querer prevalecer el león más apto, entre comillas, o el que es más grande, o el que lo que sea, para poder reproducirse y mantener sus genes, ¿no? Así que a veces llega a ser un baño de sangre, literal. Nada, eso nos enseñó el Rey León, todos los que vimos al Rey León. Bien, último parrafito y ya nos volvemos a conectar un ratito más. Esta suerte de competencia entre los machos adultos de una misma especie por obtener pareja fue interpretada por Darwin como selección sexual, ¿sí? Darwin lo interpretó así, una selección sexual, que permite que evolucionen ciertas características que favorecen a la reproducción, aunque no se vinculen directamente con la selección natural, ¿no? Que es el mecanismo evolutivo. O sea, ¿puede tener que ver la selección sexual con la selección natural? Sí, obviamente, quizás sí, pero en realidad la selección natural es este mecanismo evolutivo para que los individuos sobrevivan. ¿Tiene que ver la reproducción sexual? Bueno, sí, obviamente, para que el organismo sobreviva se tiene que reproducir, pero esto de que haya diferencias entre el macho y la hembra, entre el comportamiento, entre que los machos se peleen y todo eso, no tiene que ver directamente con sobrevivir, ¿no? Con el concepto de selección natural, sino más bien es otro tipo de selección, si quieren decirlo así, que Darwin le puso selección sexual, porque está exclusivamente relacionada a la parte reproductiva, ¿no? Así que bueno, y acá tenemos, por ejemplo, una foto del avestruz, ¿no? Miren el macho y la hembra. Quizás son de tamaños similares, pero el macho tiene un plumaje muchísimo más oscuro que la hembra y las plumas un poco más compactas. La hembra es como que los tiene más despeluchadas, ¿no? Así que, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Acá está el avestruz macho, mide un poco más, ¿no? Y de plumaje negro, un poquitito más alto que la hembra. El caso del león es ultra conocido. La típica melena nos dice es un león macho. Las hembras no lo tienen, ¿sí? No tienen melena.
Y son un poco más grandes los machos también. Bien, se nos va a cortar. Exacto. Bien. Bueno, prometo liberarlos antes, ¿eh? Vemos un chiquitín más. Bueno, señales de atracción. Algo charlamos la clase pasada, ¿no? Porque claro, para que la reproducción esté bien y se dé bien y con éxito y sea súper genial, hay algunas condiciones que se tienen que cumplir más allá de la cópula que ya vimos. Primero, esto de que los individuos, los animales de la misma especie se tienen que identificar como individuos de la misma especie, ¿no? Porque yo puedo poner a mi perra con mi gato en una habitación y esperar que se reproduzcan, y eso no va a pasar porque es obvio que saben que no son de la misma especie, más allá de que la perra esté en celo o lo que sea, ¿no? Eso no va a suceder. Y obviamente también, además de reconocerse de la misma especie, advertirse que es momento de la reproducción, lo que decíamos antes. ¿Y cómo hacían esto de darse cuenta que es momento de reproducirse? Mediante estas señales, ¿sí?, de atracción. Nosotros habíamos mencionado las feromonas, que creo que está un poquito más abajo en el texto, pero también hay, por ejemplo, señales auditivas. Muchas veces, muchas especies de aves realizan un canto especial, un canto particular, o las ranas, cuando croan, que le están avisando a su compañero de especie o su compañera de especie que es el momento de la reproducción. Entonces se reconocen mediante estas señales auditivas y dicen, bueno, vamos a copular, ¿no? Básicamente. Entonces, ese es uno de los ejemplos, y obviamente que es auditivo, ¿no? Lo van a realizar aquellos animales que están como acostumbrados a los sonidos, ¿no? El croar de las ranas, las aves. Otras señales son visuales, como habíamos dicho lo de el pavo real, por ejemplo, ¿no? El pavo real macho. Las luciérnagas, cuando las luciérnagas macho o las luciérnagas hembras están receptivos a la reproducción, ¿no? Dicen, bueno, es el momento idóneo para reproducirse, lo que hacen es realizar esas lucecitas propias de la luciérnaga, ¿no? Ese sector de su cuerpo que se iluminan las células de una forma en particular, de un patrón en particular. No es que solo, ¿no?, hacen intermitentemente y listo. No, lo hacen de una forma en particular que su pareja, ya sea macho o hembra, reconoce ese patrón de lucecitas y dice, ok, es momento de reproducirse, ¿no? Por ejemplo, las aves fragata, acá tenemos el ejemplo de la luciérnaga, del pavo real y el ave fragata. Acá dice el texto, el macho del ave fragata, el momento de reproducirse, o donde dice, ok, llegó la época del año y las condiciones en las cuales nos podemos reproducir, infla su garganta, que es de color roja. Entonces, cuando la hembra del ave fragata lo reconoce y ve esta garganta inflada, dice, es el momento de la reproducción, ¿no? Entonces, bueno, se atraerán, obviamente, y se reproducirán, ¿no? Otras, como ya dijimos, son las feromonas, que son señales químicas específicas, que yo las pondría dentro de las señales olfativas, pero bueno, muchos científicos las separan, las dejan un poco aparte. Pero es otro ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, el tema, las polillas hembras que liberan estas feromonas al aire, que son muy poderosas, o sea, son compuestos químicos muy poderosos. Nosotros no los llegamos a detectar, pero las polillas machos sí las detectan, y de hecho las detectan a 5 kilómetros de distancia, o sea, puede estar la hembra donde estoy yo y a 50 cuadras de mi casa hay un macho polilla que detecta esa feromona, ¿no? Y viene acudiendo a reproducirse. Por ejemplo, en el caso de las polillas, esa feromona es captada por unos receptores específicos de feromonas que están en las antenas de los machos, ¿no? Como las feromonas se transmiten por el aire, obviamente están en el aire, llegan fácilmente hasta donde está el macho. El caso, acá dice el texto, de los mamíferos, que tienen un sentido del olfato muy agudo, ¿no? muy desarrollado, la gran mayoría de los mamíferos,
Durante la época de celo, las hembras liberan estas feromonas que permiten que sean atraídos por el macho. O sea, es lo que yo les contaba que le pasa a las perras de mi abuela, ¿no? Cuando las perras se acercan al portón que da a la calle, muchos machos están del otro lado, ¿sí? Por lo general suelen hacer pis y marcar su territorio, digamos, justamente porque huelen esa señal química, esa feromona, eh, y ¿no? Para querer copularse, obviamente. O sea que si no estuviera el portón, las perritas de mi abuela ya hubieran sido mamás hace mucho tiempo. Pero en los perros pasa muchísimo, en los gatos pasa muchísimo, que son por ahí los animales que más estamos acostumbrados a ver. Pasa mucho en los roedores, pasa nada, en la gran mayoría de los mamíferos sucede. Acá está otro ejemplo, las hembras de los ratones, que también producen feromonas que se liberan en la orina, en este caso, y los machos pueden percibir estas señales a varios kilómetros de distancia, ¿no? Algo similar. Por ejemplo, el conejo europeo macho también secreta, en este caso es el macho el que lo hace, una sustancia en particular que actúa como feromona, marcando su territorio. La hembra reconoce esa señal química especial, sabe que en ese territorio hay un macho, y mediante el olor que ese macho lleva consigo mismo, lo puede rastrear para reproducirse. En el caso de los escarabajos, que son los coleópteros, ¿sí? Es el grupo de los escarabajos, los coleópteros, en este caso es un escarabajo torito, se llama, también liberan feromonas químicas al aire, por lo general las liberan la hembra para atraer al macho, ¿no? Y también pueden frotar sus alitas duras, elitro se llama, contra las patitas, ven que tienen como unas saliencias en las patas, y eso produce un sonido que también atrae a los machos y las hembras, ¿sí? Bien, acá también dos preguntitas relacionadas a esto que vimos recién, si lo quieren hacer, lo hacen, ¿ok? No hay ningún problema. Bien, hacemos la introducción entonces del sistema reproductor del ser humano y los libero, ¿ok? Hacemos la introducción nada más. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Puedo ver actividades? ¿Cómo? Sí, puedo ver las preguntas. Sí, las preguntas. Acá arriba había otras. Yo empecé por la pregunta 1 y después tipo fui continuando con los números. ¿Cómo se relacionan los tipos de fecundación con los distintos ambientes en los que viven los animales? Esto tiene que ver con lo que vimos al principio. ¿Qué ventajas evolutivas presenta la fecundación interna? Medio que lo mencionamos también. ¿Qué mecanismos apuntan a garantizar la fecundación externa y la interna? O sea, ¿qué mecanismos que estuvimos charlando que tienen los animales están relacionados a la fecundación interna y a la fecundación externa? ¿No? O sea, ¿cuál me garantiza que se produzca la fecundación externa y la fecundación interna? ¿No? Hace poco referencia a eso. Más allá de que lo tienen escrito en estos párrafos, también obviamente pueden ver el video este que lo voy a subir a YouTube y volver a repasar los contenidos. Y acá la pregunta 4, bueno, fácil, ¿qué es el dimorfismo sexual? Y ¿por qué facilita el apareamiento? O sea, ¿qué tiene que ver el dimorfismo sexual con que las especies se apareen? ¿Y qué función tienen los distintos tipos de señales de atracción de la reproducción? O sea, ¿de qué me sirve la señal olfativa, la señal auditiva, ¿no? O sea, ¿qué son y para qué me sirven? Nada, como súper resumido. Obviamente las pueden hacer si quieren, no son obligatorias, las hacen si ustedes quieren. Si las hacen y las entregan y están bien, les suma puntos, obviamente, al momento de las valoraciones, obvio, pero bueno, no son obligatorias, eso es como ustedes quieran hacerlo. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Estamos lisos? ¿Todo piola? Sí. Sí, perfecto. Bien, genial. Entonces, introducimos el siguiente tema, que es el sistema reproductor en el ser humano. Porque todo lo que dijimos antes nos sirve para todos los animales, en ese caso que empezamos siempre hablando
en esta unidad de los animales, pero ahora nos vamos a meter exclusivamente en lo que para la ciencia es un animal más, que es el ser humano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la reproducción en el ser humano, tenemos siempre que tener en cuenta que existen algunas similitudes y algunas diferencias entre lo que es las características anatómicas y fisiológicas, ¿no?, del ser humano y también la de otros mamíferos. O sea, encontramos algunas estructuras físicas que son similares en el ser humano y en otros animales, y también fisiológicas, o sea, que cumplen funciones parecidas o muy similares entre el ser humano y otros animales, ¿no? ¿Para qué nos sirve conocer el sistema reproductor de otros animales, como estuvimos charlando un poquito sobre la reproducción y la del ser humano en particular? Bueno, necesitamos saberlo para saber cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es que podemos producir un nuevo ser vivo, originar un nuevo ser vivo, ¿no? Y también cómo podemos protegernos ante las llamadas enfermedades de transmisión sexual o enfermedades reproductivas, porque obviamente eso, si las conocemos y sabemos cómo tratarlas, cómo prevenirlas, mejor dicho también, estaríamos cuidando nuestra salud, algo fundamental, ¿no? Marca también un instinto de supervivencia por parte del ser humano. Así que bueno, les comento lo que les comenté al principio de la unidad, que yo necesito de parte de ustedes que cuando tratemos todos estos temas tengan la confianza que yo espero que ustedes tengan conmigo para hacer todas las preguntas que quieran y que necesiten hacer, porque el momento de aprender, ¿no? Muchas veces uno piensa en el sistema reproductor y son temas como súper tabú que a uno le da mucha vergüenza a veces preguntar, pero no tiene por qué darnos vergüenza, es un sistema más de nuestro cuerpo y son órganos que están ahí y que funcionan de cierta forma y todos merecemos saber cómo funcionan. Entonces, yo quiero como profe que todos se saquen todas sus dudas. No me gustaría que termine nuestra cursada a fin de año y nos queden dudas respecto a ningún tema de lo que se da en la materia, ¿no? Y entre ellos está este. Así que bueno, eso para aclarar. ¿Quieren que lo dejemos acá? Y les regalo media hora para que vayan a almorzar. Porque así no nos metemos Bueno, sí. en el acá. Perfecto. Entonces,